La ética de Baruch Spinoza abrió nuevos caminos en la filosofía occidental porque, en un momento en que la teología lo era todo, ofrecía una visión naturalista o científica del universo. Además, se convirtió en guía para el análisis de la vida de forma racional, no religiosa. Coherente con el deseo de Spinoza de ser la voz de la razón, el libro emplea un estilo casi matemático, copiando la forma de los tratados de geometría, con perfectas definiciones de cada término y pruebas de todo lo que se afirma. Muchos han sido los que han repetido esta forma de hacer filosofía, entre ellos Wittgenstein. Para Spinoza el mundo se rige por unas estrictas leyes físicas que no permiten milagro alguno ni pensar en ningún objetivo ni meta, una idea que más tarde avalaría la evolución de Darwin con la selección natural. Con estas ideas, se entiende por qué Spinoza suele considerarse el primer filósofo moderno, que intenta apartar por completo el dogma y la superstición para abrazar una cosmología naturalista. También da algunas respuestas a la cuestión de cómo, en medio del funcionamiento impersonal del universo que parece que no deje espacio para el libre albedrío, la persona puede vivir y situarse en más altas posiciones. Cuando Spinoza terminó de escribir la Ética, empezaron a correr los rumores. Teólogos por un lado y seguidores de Descartes por otro estaban preparados para lanzarse sobre el libro si se publicaba. En ese ambiente, Spinoza, cuya expulsión de su sinagoga en los Países Bajos pasados los 20 años por sus ideas ateas era bien conocida y cuyas otras obras habían sido recibidas con hostilidad, decidió no imprimirlo. Hoy, es difícil entender la razón de tanto revuelo, pues lo que se proponía era simplemente dar un tratamiento más sólido a la religión, las pasiones humanas y la naturaleza. En este proceso, de hecho, se extiende en la defensa de la existencia de una deidad y acaba con una llamada al amor intelectual de Dios. Pero el problema estaba en la naturaleza del Dios de Spinoza, que no era el Salvador personal del Nuevo Testamento, sino una sustancia que gobierna el universo siguiendo unas leyes estrictas e inmutables que no hacen concesión alguna al carácter especial de los humanos. No somos más que una expresión impermanente de la fuerza de la vida que discurre por el universo. Esta visión panteísta, Dios manifestado a través de la naturaleza, iba en contra del dogma cristiano de una clara división entre el Creador y la creación. Aquí consideramos que dijo realmente Spinoza y la gran influencia que ha tenido en la filosofía. La causalidad del universo. Spinoza postula que todo lo que existe tiene una causa, y todo lo que no existe tiene también una razón de su no existencia. En cualquier momento, o es necesario o es imposible que algo exista. Si, en la naturaleza, existe un determinado número de individuos, ha de haber una causa de por qué existen estos individuos, y por qué no más ni menos. Sin embargo, los humanos normalmente no pueden discernir esta causa. Sostiene que un hombre es la causa de otro hombre, en el ámbito puramente biológico, pero no de su esencia, porque esta es una verdad eterna. Por lo tanto, Dios es la causa de que lleguemos a ser, pero también nos da el deseo de seguir siendo, nuestra fuerza vital, por así decirlo. No hay que confundirlo con el libre albedrío. Los seres humanos somos simplemente modos mediante los cuales se expresan los atributos de Dios de una manera cierta y determinada, y la persona no puede hacer nada por cambiar esta determinación. Naturalmente, cuando un ente crea algo piensa en una intención para ese algo. Esta intención es la esencia de la cosa. En consecuencia, Spinoza observa: en la naturaleza no hay nada contingente, sino que, en virtud de la necesidad de la naturaleza divina, todo está determinado a existir y obrar en cierta manera. Las personas creemos que somos libres porque parece que tengamos volición, apetitos y deseos, pero pasamos por la vida ignorando en gran medida las verdaderas causas de las cosas, de hecho, nunca las conoceremos. Para Spinoza, la voluntad es exactamente igual que el intelecto, pues ambos son simplemente un cierto modo de pensar. Nuestra voluntad no puede existir por sí misma, Dios no produce ningún efecto con el libre albedrío. La relación de nuestra voluntad con Dios es la misma que la de las leyes físicas, es decir,
la voluntad se pone en marcha en primer lugar y hace que se produzcan otras cosas. Dios no podría haber producido las cosas de otra forma, señala, ni en ningún otro orden que aquel en que se han producido. Si la naturaleza fuera distinta de la que es, hubiera exigido que la naturaleza de Dios fuera distinta de la que es. Esto significaría la existencia de dos o más dioses, lo cual sería absurdo. Los humanos podemos percibir que las cosas pueden sucederse de un modo u otro, solo por un defecto de nuestro conocimiento, dice Spinoza. El orden de las cosas se nos oculta, por lo que no podemos percibir que algo de hecho sea o necesario o imposible. Y así creemos, erróneamente, que es contingente. Sin embargo, nada de todo esto significa afirmar que Dios organice todas las cosas para bien, como defendía Leibniz. Este es un prejuicio de los humanos, apunta Spinoza, a quienes les gusta creer que Dios ha organizado el universo para ellos. La superstición y la religión se desarrollaron para que las personas pudieran pensar que eran capaces de leer en el pensamiento de Dios las causas últimas de las cosas y para que pudiesen seguir contando con el favor de Dios. Pero se pierde el tiempo con tal pretensión, es mejor buscar las verdades que realmente podemos comprender. Con las matemáticas, por ejemplo, la humanidad dispone de otro criterio de verdad para interpretar el mundo. La naturaleza de Dios. Spinoza no se contenta simplemente con aceptar o negar la existencia de Dios. Aplica a esta cuestión toda la fuerza de su análisis, y la conclusión es la que sigue. Equipara a Dios con sustancia, definida como aquello que es la causa de sí mismo, sin necesidad de que nada distinto le dé existencia. Por consiguiente, solo Dios es completamente libre, porque no es causado, todo lo demás no es libre, porque está causado o determinado. Dios es absolutamente infinito, expresado en una infinidad de atributos o formas, la mayoría de las cuales podemos percibir los humanos. No somos capaces de ver la sustancia de algo, solo sus atributos, que son el medio con el que debemos percibirla. Los atributos de Dios son interminables e infinitos, mientras que los de la persona son mucho más limitados. Si Dios no existe, dice Spinoza, debería haber alguna muy buena razón de que no exista, también tendría que haber otra sustancia que pudiera darle o quitarle existencia a Dios. Pero esa otra sustancia no tendría nada en común con Él, y por lo tanto ningún poder sobre Él, y por ello no le podría dar ni quitar existencia. El único poder que puede darle o quitarle existencia a Dios está en el propio Dios, y aunque Él decidiera anular su existencia, este mismo acto demostraría que existe. Además, tal contradicción no sería posible en un ser absolutamente infinito y supremamente perfecto. Por lo tanto, Dios debe de existir. Las cosas que existen tienen poder, y las que no existen carecen de poder. Si las únicas cosas que existen son seres finitos, tendrán mayor poder que una cosa infinita, lo cual, asegura Spinoza, sería un absurdo. Por lo que, razona, o no existe nada o también existe un ser absolutamente infinito. De ahí concluye lo siguiente. Ser capaz de existir es poder, luego cuanta más sea la realidad de una cosa, más poderes tiene ésta, en sí misma, para existir. Por consiguiente, un ser absolutamente infinito, o Dios, tiene, por sí mismo, poder de existir. La perfección afirma la identidad de algo, mientras que la imperfección la elimina. Por esta razón, la perfección de Dios deja supremamente claro que Dios existe. En cambio, la imperfección generalizada de las cosas cotidianas debería indicar que no poseen una existencia real. Cuanto más causa un ente que otras cosas existan, mayor es su realidad. Así pues, Dios, al ser creador de todo, es lo más real del universo. El universo no tiene finalidad. Una de las ideas radicales de la ética es que la naturaleza no tiene ante sí ningún fin. Con ello se refiere a que el universo, aunque existe de acuerdo con unas leyes específicas, todas las cosas proceden por una determinada necesidad eterna de la naturaleza y con la mayor perfección. Al mismo tiempo no tiene ninguna meta hacia la que avance.
¿Cómo concibe Spinoza su creencia en la perfección de Dios con la idea de que éste no tiene en mente ningún fin para el universo? Es evidente que si Dios posee el poder absoluto, querrá que éste alcance alguna meta. En este punto, Spinoza aduce un argumento ingenioso, y señala que si Dios actúa por algún fin, necesariamente quiere algo de lo que carece, lo cual es imposible, pues Dios es perfecto y perfectamente autosuficiente. También intenta acabar con la idea de que el universo fue construido para la humanidad. Este prejuicio significa que debemos etiquetarlo todo en términos de bueno o malo, orden o caos, frío o calor, hermoso o feo. De hecho, si todo ha sido generado por una sustancia divina, todo ha de ser intrínsecamente bueno. No definimos el mundo por nuestras reacciones ni juicios, son estos los que nos definen. Incluso la percepción del orden es una afectación, porque no hay duda de que todo lo que existe está en orden. Una vez más, Spinoza establece un marco para la visión científica moderna del mundo, al señalar que hay que estudiar el universo de la forma más objetiva posible, desechando cualquier antropomorfismo. El científico de la naturaleza humana. En la tercera parte del libro, del origen de la naturaleza y las emociones, Spinoza se constituye en científico de la naturaleza humana y define con detalle todos los sentimientos. Señala que si las leyes y normas de la naturaleza son uniformes, se deben aplicar a todo. Con su característica precisión, escribe lo siguiente. Por lo tanto, los sentimientos de odio, ira, envidia, etc., considerados en sí mismos, derivan de la misma necesidad y fuerza de la naturaleza que las demás cosas singulares. Considero las acciones y los apetitos humanos exactamente como si fueran una cuestión de líneas, planos y cuerpos. Todos los estados emocionales nacen de tres sentimientos primarios, el deseo, el placer y el dolor, señala. Pero entre los miles de estados emocionales que exceden cualquier cálculo, considera que todos cumplen un propósito único y claro, confirmar la existencia del propio cuerpo, y así confirmar que yo existo. El cuerpo y la mente no están separados como decía Descartes. En este sentido, Spinoza anuncia la psicología y su idea de que los estados emocionales son el sólido producto del cerebro, el sistema nervioso y el sentimiento del cuerpo, más que del alma. Lamenta que en la vida cotidiana a la mayoría nos aturdan sucesos externos y nuestra forma de reaccionar ante ellos. Sin embargo, en la última parte del libro observa que, si todo ocurre según unas causas anteriores, nada debe provocarnos un exceso de emoción, porque todo discurre como debe hacerlo. Al contrario, debemos crear una estructura para tratar las emociones, basada en el conocimiento de que una emoción solo se puede superar con otra de fuerza similar. Así, el odio se ha de vencer con amor o una mente superior, y no respondiendo con más odio. Un sentimiento solo es malo o nocivo en la medida en que impide que la mente pueda pensar. Lo más importante es que podamos decidir nuestras reacciones. En la cuarta parte del libro, Spinoza define como servidumbre el estado en que nos dominan los sentimientos, incapaces de disciplinarnos en un estado de razón. Llegar a ser libres. Spinoza no habla de moralidad, solo de cosas que se hacen de acuerdo con la razón. Lo bueno y lo malo, subraya, no son más que sentimientos de placer o dolor. Algo es bueno si preserva o mejora nuestro ser, y malo si lo merma. El pecado no existe de forma natural, sino solo en una comunidad o sociedad, lo que sea bueno o malo está determinado por el común consentimiento. En otras palabras, el pecado es simplemente la desobediencia de las leyes que hemos acordado. La idea que Spinoza tiene de virtud también es definitivamente moderna. La virtud no es más que actuar de acuerdo con nuestra propia naturaleza o sobre la base de la búsqueda de lo que nos sea útil. En este sentido, la idea de conatus de Spinoza es importante. El conatus es el deseo de algo de persistir en ser, no una lucha por la existencia ni la voluntad de poder, sino un simple impulso de retener el momento de la existencia. Por todo ello, pues, señala, es evidente que no ansiamos ni nos proponemos ni queremos ni deseamos nada porque juzgamos que es bueno. Al contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo ansiamos,
nos lo proponemos, lo queremos y lo deseamos. La felicidad tampoco nace del deseo ni el placer, sino de la razón. La razón incluye el conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea en la medida en que nos lo permite la inteligencia. Todo lo que dificulte el crecimiento de nuestra inteligencia no es bueno. En lo que al carácter se refiere, las personas solo nos debemos preocupar de la virtud o poder humano y de la forma en que se puede perfeccionar. No debemos vivir de acuerdo con lo que tememos o queramos evitar, sino de acuerdo con la alegría de intentar vivir guiados por la razón. Spinoza distingue entre ideas adecuadas, aquellas verdades de la vida que nosotros mismos hemos generado con la reflexión y la razón y que conducen a la acción genuina, e ideas inadecuadas, aquellas que nos obligan a actuar. La vida que se rige por ideas inadecuadas lleva a un estado pasivo en el que la persona está siempre a merced de los sentimientos y los acontecimientos. No es una existencia libre. Pone algunos ejemplos: el niño cree que quiere leche libremente, el niño airado quiere vengarse, el borracho parece que habla con libertad, pero después se lamenta de lo que ha dicho. Locos, borrachos, charlatanes y niños hacen todos lo mismo, no pueden frenar sus impulsos. En la mayoría de los casos, lo que las personas creen que es decisión suya de hecho es la manifestación de sus apetitos, y estos, por supuesto, varían cuando varía la disposición del cuerpo. Sin embargo, mediante la autodisciplina y la razón podemos poner en contexto nuestros sentimientos y tenerlos por lo que son, algo pasajero que no posee ninguna verdad elemental. Con el amor intelectual de Dios, o manteniendo la mente centrada en el reino de la perfección que está más allá del yo mortal, podemos distinguir el hecho de la ficción, la verdad de la realidad. Nuestra finalidad en la vida es hacer la transición de las ideas inadecuadas a las ideas adecuadas, para ver el universo como Dios lo ve, en vez de estar sometidos a las emociones y los apegos. Anticipándose a la psicología cognitiva, y con ecos budistas, Spinoza señala que cuando sometemos a análisis un sentimiento fuerte, su efecto desaparece. La persona sabia va más allá de las pasiones y los apegos, hacia lo que Séneca llamaba la vita beata, la vida feliz. Spinoza contrapone la persona sabia, consciente de sí misma, con sus emociones controladas y fiel a las leyes naturales de Dios, a la persona ignorante, distraída y dominada por la lujuria. Sin nunca alcanzar el conocimiento de sí misma y que en cuanto deja de sufrir, deja también de ser. En suma, las personas que viven de acuerdo con la razón son mucho más útiles a los demás que las que solo viven de acuerdo con sus pasiones. El camino de la persona sabia no es fácil y está mucho menos trillado, pero todas las cosas excelentes, subraya Spinoza en las conocidas últimas palabras de la ética, son tan difíciles como escasas. La ilusión del libre albedrío. En cierta ocasión le preguntaron a Einstein si creía en Dios, y contestó: creo en el Dios de Spinoza. Se refería a un universo regido no por algún espíritu personal o entrometido, sino por leyes naturales impersonales. ¿Qué significa ser humano en un mundo como este? Una implicación evidente, tal como Spinoza lo entendía, era la necesidad de un gobierno liberal, abierto y democrático, en el que cupiera una gran diversidad de intereses y creencias. Y su Tratado Teológico Político, publicado en 1670, ofrece la base racional de la libertad religiosa. La Holanda de su tiempo era uno de los lugares más liberales del mundo, pero incluso allí su libre pensamiento le planteó problemas. Hegel, entre muchos otros, pensaba que la obra de Spinoza marcó el inicio de la filosofía en su forma moderna, y se puede decir con toda razón que fue el Isaac Newton de su disciplina. Tal era su inclinación naturalista que, si volviera a nacer hoy, podemos estar completamente seguros de que ni siquiera emplearía la palabra Dios en sus escritos, sino que se ocuparía de la perfección inequívoca de las leyes por las que se rige el universo. El mensaje de Baruch Spinoza es contundente: el libre albedrío es una ilusión, pero el dominio de nuestras emociones y el aprecio de la perfección de las leyes universales pueden conducir a una vida buena. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.